Existen dos formas de poder obtener cosas. Existen dos formas en las cuales nosotros podemos alcanzar. Una es mediante las estrategias humanas y la segunda mediante la bendición de Dios. ¿De qué modo queremos alcanzar las cosas? ¿De qué modo queremos ser prosperados? ¿De qué modo queremos ser bendecidos? En el reino de los hombres, las estrategias humanas funcionan. Por ejemplo, cuando uno se esfuerza, puede obtener cosas. Si alguien, por ejemplo, quiere tener un título profesional, va a estudiar 4, 5, 6 años en una universidad y mediante su esfuerzo, mediante sus estudios, mediante su propio esfuerzo humano, esa persona puede tener un título profesional. O aquel que quiere, por ejemplo, competir en las Olimpiadas, se esfuerza, se prepara físicamente para poder alcanzar el primer lugar, la medalla de oro que tanto está buscando. El éxito humano uno lo puede alcanzar mediante el esfuerzo humano. Pero en el reino del Señor las cosas no funcionan así. Para poder llegar, para poder obtener, para tener un lugar en el reino del Señor, para tener la bendición de Dios en el reino de Dios, para poder tener la bendición de Dios no hay que esforzarse humanamente. Para poder tener la bendición de Dios no hay que ocupar estrategias humanas para tener bendición de Dios. Porque en el reino del Señor solamente funciona una sola estrategia. Y la única estrategia es agradar a Dios. Para poder obtener en el reino del Señor, para poder tener bendición de Dios, lo único que tenemos que hacer es agradar a Dios. Pero ¿qué ha pasado este último tiempo? ¿Qué ha pasado ahora? Que muchos en el reino del Señor quieren ocupar las estrategias humanas y ocuparlas en el reino de Dios. Y eso no es así. En el reino del Señor no funcionan las estrategias humanas, porque Dios bendice a todo aquel que le agrada. Dios bendice y favorece a aquellos que le agradan a Él. Muchos quieren ocupar las estrategias humanas para poder conseguir en el reino del Señor dividendos. Muchos quieren agradar a los hombres. Muchos quieren hacer cosas para agradar a los hombres, para así obtener de ellos. En cierto momento Abraham y Lot están teniendo problemas. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham están teniendo disensión por las tierras, por los ganados. Y Abraham le dice: Lot, si tú escoges la derecha, yo escojo la izquierda, separémonos. Y si tú escoges la izquierda, yo escojo la derecha. Por favor, no tengamos más problemas. Y dice que Lot visualizó todo la llanura del Jordán. Él visualizó el valle. Él vio todo el lugar donde era próspero para poder así colocar todo su ganado y así ser próspero. Y el texto dice así: y Lot escogió para sí. Lot escogió para sí. Después de un tiempo, hubo guerra en el lugar donde Lot estaba. Los reyes de Sodoma y los reyes de aquel entonces que circuncidaban aquel lugar donde Lot se fue a vivir, hubo guerra y problemas. Y Abraham lo fue a buscar. Lot escogió para sí. Lot no escogió para Dios. Lot no escogió para el propósito de Dios. Lot escogió para sí, para satisfacer sus necesidades, para llenar sus necesidades. Lot no escogió para Dios. Pero dice también de Abraham. Dice: y aconteció que Dios bendijo a Abraham en todo. El que bendijo a Abraham fue Dios. El que bendijo a Abraham fue Dios. Cuando Abraham fue a buscar a Lot, y con sus pastores fueron y rescataron a Lot, dice que tomaron todo el botín de aquella ciudad y Abraham se lo llevó. Pero ¿sabe lo que dice Abraham? Dice: yo no tomaré nada de este botín. Le dice al rey de aquella ciudad que él conquistó, dice: yo no voy a tomar nada de esta riqueza de este botín, para que no digan que tú enriqueciste a Abraham. Porque la bendición de Abraham no fue que él consiguió las cosas humanamente, que él fue a rescatar a Lot y se quedó con el botín. Abraham no quiso ese botín. Abraham quería la bendición de Dios. ¿Pudo haberse Abraham quedado con el botín de aquella ciudad? Claro que sí, porque la ley de la guerra decía que todo aquel que iba y conquistaba una ciudad y ganaba una guerra se quedaba con el botín. Pero Abraham no quiso quedarse con el botín. Para que no digan que a ese rey había bendecido a Abraham. Porque el que bendijo a Abraham fue Dios. Porque la bendición de Dios estaba en Abraham y Abraham lo sabía.
Abraham no quiso quedarse con esa riqueza. Él peleó humanamente para poder rescatar a Lot. Pero Abraham no quiso esa riqueza. Muchos hoy están ocupando estrategias humanas, se esfuerzan humanamente para tener la aprobación y la bendición de Dios. Quiero decirte que eso ocurre en el reino de los hombres, pero en el reino del Señor no hay que agradar a los hombres ni hay que hacer las cosas para agradar a la gente. Al único que hay que agradar es a Dios, porque Dios bendice, porque Dios se alegra en aquellos que le agradan. Bien dice ahí Mateo cuando Jesús se bautiza y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre dando la aprobación del Hijo, porque Jesús siempre bendijo y agradó al Padre. Porque la bendición de Dios no está en agradar a los hombres. La bendición de Dios está en agradar a Dios. ¿Quieres tú agradar a Dios? Dios te va a bendecir. ¿Quieres tú la bendición de Dios? Agrádalo entonces. Debes agradar a Dios. Es mejor tener pocas cosas de Dios. Es mejor tener poca bendición de Dios a tener mucho y haberlo conseguido humanamente. Yo prefiero tener pocas bendiciones de Dios a tener abundancia en aquellas cosas por las cuales yo mismo me esforcé. Por aquellas cosas que yo mismo ocupé para manipular, para obtener dividendos de los demás. Y para decir como que es de Dios. Lot, cuando se fue a escoger el valle, él escogió para sí. No escojas para ti. Agrada a Dios. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la aprobación de Dios? Debes agradar a Dios. Así funciona en el reino del Señor. Para tener bendición de Dios, debemos alegrar, debemos complacer, debemos agradar al Señor. La mamá de los hijos de Zebedeo le dice al Señor: Señor, yo quiero que después en el día postrero pongas a uno de mis hijos a tu derecha, ahí que se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella queriendo ocupar estrategias humanas en el reino del Señor. Una mujer que quiso acomodar, que quiso apitutar a sus hijos en el reino del Señor para un lugar de honra. Y Jesús le dice: mujer, eso no es mío darlo. Mi Padre sabe a quién le va a dar esos lugares. No te acomodes, aquí no vengas a manipular humanamente las cosas que son del reino. Porque en el reino del Señor las cosas humanas no deben funcionar. Eso funciona en el trabajo, eso funciona en la empresa, eso funciona en el reino de los hombres. Pero en el reino del Señor, en el reino de Dios, la única estrategia que tenemos que ocupar para tener bendición de Dios es una sola. Es agradar a Dios. Yo te quiero invitar este tiempo. Te invito a que si tú estás buscando una bendición de Dios, así que si quieres respaldo del Señor, si estás buscando respaldo del Señor, si estás buscando la bendición de Dios, si estás buscando la aprobación, el favor de Dios, tienes que hacer solamente una cosa: agradar a Dios y no agradar a los hombres. Saúl agradaba a los hombres y nunca tuvo el agrado ni el favor de Dios. David agradaba a Dios. Y dice que todos los enemigos de David estuvieron debajo de sus pies. Para tener bendición de Dios, te lo repito, es solamente una sola estrategia. Es agradar a Dios. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.